Stop it. Stop it. Move. Stop it. Move. Stop. Hay una guerra a gran escala aquí, Federación Alta aparte, pero en niveles abajo se están peleando facciones regresivas, espejos de la mente humana, con razas no humanas, entre cabales, sociedades secretas y razas no humanas. Para ser específica, un ejemplo de guerra entre razas no humanas en nivel abajo de la Federación serían los enfrentamientos que las mismas organizaciones secretas humanas que saben y controlan esto llaman como Caristus Anunnaki versus Blash Maitre. Caristus es raza 6D y arriba, energéticos positivos que operan mayormente abajo a través de portales orgánicos positivos. Todos los humanos son portales orgánicos. Y Anunnaki para ellos significan las razas 5D positivas. Taijeta entra bajo este nombre aquí. Contra los reptiles de la Tierra y los grises altos. Ya hemos dicho lo que significa este nombre ya muy desgastado, Anunnaki, reptiles. Pero aquí hablo del cómo nos cataloga la gente en la Tierra de sociedades secretas que saben de estas cosas. Vosotros también sois portales orgánicos entonces, ¿no? Todos trajes biológicos lo serían, 3D o 5D, ¿no es así? Al menos así lo percibo. Así es, todos lo somos. Otra cosa, en el vídeo has dicho que la Federación se instala en la Tierra a través de sociedades secretas, Illuminati, etc. Pero se ha dicho que esto es creación humana. Entonces, ¿de quién realmente está compuesto Illuminati? ¿De los humanos únicamente o de miembros influencias de la Federación? Es que se les olvida que, como ha dicho Svaru, no hay una frontera clara entre lo humano y lo no humano. Entonces, los humanos son la Federación misma. Trabajan a través de ellos como portales orgánicos también. Por eso es tan complicado todo y por eso ignoran las leyes del libre albedrío, porque se creen con el derecho por esta razón. Sí, lo sé. Pero humanos refiero a los que son puramente los de la Tierra, sin saber nada de la Federación. Rehago la pregunta. ¿El Illuminati está compuesto de los miembros de la Federación que conscientemente trabajan con la Federación 5D? ¿Step-downs, walk-ins conscientes, etc.? ¿O puro humano sin saber el vínculo con la Federación? Es que es una mezcla de todo. Los Illuminati bajos y los del estado profundo son mayormente humanos, pero el alto Illuminati son puros extraterrestres en traje de humano, portales orgánicos y similares. ¿Conscientes de quiénes son? Sí. Algunos no están conscientes, depende de cada uno y del grado de involucramiento, depende de cada uno de ellos. ¿Cómo que entonces les interesa hacer rituales satanistas y todo esto? Sabiendo que eres de la Federación, ¿vas a querer hacer esto? La cosa se complica. Quizás esos
son los que son parte de la creación humana, como tulpas y todo eso. Sí, pero también formarían parte de la Federación. O tal vez en este nivel más bajo, satanista, son más puro humanos. Porque los niveles satanistas son por debajo de la Federación. Es lo que la Federación desea controlar y disolver. Por ejemplo, lo que es los sombreros blanco Illuminati son claramente Federación y trabajan en contra de las manifestaciones humanas que son promovidas y aceleradas por los Illuminati regresivos satanistas. Y de ahí la guerra Caristus Anunnaki versus Flash Maitreya. Entonces, Alto Illuminati no son satanistas. Depende de dónde veamos qué o quiénes son Alto Illuminati entonces. Es que, como hay blancos, hay negros, y los habrá de igual fuerza. No podemos generalizar. ¿Cómo podemos estar abajo aquí si ellos no son emocionales? ¿Perdimos nuestras emociones al ascender? ¿Cómo puede ser? Porque incluso las semillas estelares de las razas no emocionales están en un avatar humano que está diseñado para hacer que todas las razas en los cuerpos humanos sean como una sola raza. Entonces, los humanos emocionales también incluyen semillas estelares de razas no emocionales. También muchas razas no emocionales son curiosas y quieren saber qué son las emociones y qué pueden aprender de ellas. Es por eso que muchas razas no emocionales ingresan a los cuerpos humanos, todo en busca de expansión, otros puntos de vista y todo. Pero luego, incluso como las semillas estelares de las razas no emocionales, digamos semillas andromedanas, mientras son humanos, también tendrán dificultades para relacionarse y estar de acuerdo con los miembros de su raza. Pero algunas semillas estelares de razas no emocionales también mantienen su forma no emocional de pensar y reaccionar mientras son humanos. Crear otros puntos de vista y otro conjunto de problemas para resolver. Que eso solo se hace con mucho avance espiritual cercano a la fuente, que por eso no surcan en el espacio las razas regresivas. No estoy de acuerdo. No es tan sencillo. La latis que se observa aquí es más compleja. Desatados, desatadas, es un placer saludaros nuevamente. Y en esta ocasión vamos a hablar de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Aquí tengo el libro, Lo prometido es deuda. Vamos a tratar de explorar o de desentrañar quizá uno de los conceptos clave de lo que es la teoría sintérgica, el concepto base para mí, la idea de la latis o de la latis, como queráis pronunciarlo. La latis, que es un concepto que podría traducirse como enrejado, como celosía, es un concepto que hace referencia, según Jacobo Greenberg, a la estructura propia del espacio. Es un concepto tomado de la cristalografía, porque digamos que en esta forma de enrejado o celosía es como realmente cristalizan muchos compuestos, formando estas redes cristalinas tridimensionales. Por otro lado, la latis es un concepto de la teoría cuántica de campos en la que se propone un modelo
del espacio en forma de enrejado, precisamente de celosía. La lattice no deja de ser el propio espacio, se podría identificar con el propio espacio, con el propio campo cuántico. Según la teoría cuántica de campos, cualquier microdistorsión de esta lattice se percibe o se registra como una partícula elemental que surge en un momento dado. ¿Cuáles son las características de esta matriz, digamos, o este enrejado, esta lattice? ¿Cuáles son las características? La característica fundamental es que es una matriz holográfica, es decir, es como un holograma o comparte las propiedades de los hologramas. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una imagen tridimensional que surge como consecuencia de la interferencia de dos haces de luz, uno de referencia y otro proveniente del objeto que queremos representar. La característica fundamental de un holograma es que la información de la totalidad de la imagen está en cada uno de sus puntos. Y esto, según la teoría sintérgica, es una de las propiedades del espacio. El contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto es así? Con una imagen visual, por ejemplo. Cuando estoy caminando por la calle, como en este caso, por ejemplo, yo voy moviéndome y por lo tanto mis ojos se van moviendo conmigo. Lo que estoy haciendo de alguna manera es decodificar la información que me llega o que llega a cada uno de los puntos del espacio con los cuales mi ojo intersecta, con los cuales mi ojo se pone en contacto. El cerebro de alguna manera decodifica esta información que llega a los puntos de contacto del espacio con la retina y entonces voy creando o obteniendo la imagen de lo que veo, la imagen de la realidad, de la calle por la que voy caminando, del espacio por el que voy caminando. Aquí en este ejemplo voy caminando por este espacio, pero de alguna manera la información de la totalidad de este espacio, de esta calle, de esta zona de la ciudad, sigue estando registrada en los diferentes lugares en los que me voy situando a medida que voy caminando. Claro, todo esto tiene que ver con cómo se organiza la información en el espacio. Por ejemplo, cuando vemos algo, ¿qué es lo que vemos? Si yo tengo un jarrón en una habitación, por ejemplo, y lo observo desde cualquier punto del espacio en el que me puedo situar, ¿realmente yo estoy viendo un jarrón? ¿No será más bien que lo que hago es decodificar la información que me llega del jarrón en forma de fotones y que inciden justo en la retina, en esos puntos donde el ojo está en contacto con ese espacio? De aquí puedo deducir que la información sobre el jarrón está en todos los puntos en los que pongo mi ojo. Cuando nos movemos a gran velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este caso, imaginaos que vamos en un tren de alta velocidad y miro por la ventana. Veo un paisaje, veo una ciudad, veo montañas a lo lejos, veo las nubes del cielo a lo lejos y veo elementos más cercanos como las casas y la parte más cercana al tren que se mueve con mucha velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, de entrada quiere decir que me estoy trasladando y que mi ojo, evidentemente mi ojo se va trasladando conmigo a gran velocidad. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que veo realmente? ¿Veo realmente las montañas a lo lejos? ¿Veo las nubes? Realmente no veo eso. Realmente lo que está ocurriendo aquí es que mi cerebro está, como decíamos antes, mi cerebro está decodificando la información de las montañas y de las nubes y de las casas que llega a cada uno de los puntos con los cuales mi ojo intersecta en el espacio. Y lo que veo es que la información de las montañas, es decir, la imagen de las montañas, que no deja de ser, como bien decía Jacobo Grinberg, la resultante final de un proceso, porque ¿qué es lo que vemos realmente? El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral,
aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Lo que vemos aquí es que la imagen de las montañas y de las nubes se mantiene prácticamente constante a lo largo del recorrido de mi ojo. Podríamos decir que la información de las montañas y de las nubes está distribuida en el espacio de una manera más coherente. La información relativa a las casas o a los elementos más cercanos, que se mueven de una forma mucho más rápida y cambian en todo momento. Esto es lo mismo que ocurre cuando observas la luna. Todos tenemos la experiencia de observar la luna cuando nos estamos moviendo a gran velocidad y parece que la luna de alguna manera nos persigue. Sucede así con la luna porque es un cuerpo muy lejano. A mayor distancia, más idéntica es la imagen desde cualquier punto desde el que la observemos. La distribución de la información tiene que ver con en este caso, con la lejanía. Podríamos decir que un espacio altamente coherente es un espacio en el que la información es idéntica en cada uno de estos puntos del espacio o está almacenada y organizada de la misma forma en cada uno de estos puntos del espacio. ¿Cuál sería un espacio de mayor coherencia, un espacio ideal en este caso? Pues posiblemente un espacio lo más alejado posible de todo. A lo mejor podemos imaginar en el espacio intergaláctico. En el espacio intergaláctico, probablemente la perspectiva que voy a tener es prácticamente la misma. Si me muevo miles de kilómetros, probablemente la perspectiva que voy a tener es prácticamente la misma. Lo cual quiere decir que esa misma información está presente de igual forma y igualmente condensada en cada uno de los puntos. Y esto evidentemente tiene que ver, posiblemente, tal y como se apunta en alguno de los trabajos de Jacobo Grinberg, con la gravedad. Es decir, cuanto más lejos estoy, hay menos gravedad. Por lo tanto, a mayor coherencia de la información, menos gravedad. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la lattice es capaz de asumir. No son dos cosas diferentes. No es que veamos la materia en el seno de otro elemento, sino que materia y lattice en realidad es lo mismo, solo que en diferentes grados de organización. La propia organización del cerebro humano es un modelo de la lattice, pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos convertimos en la lattice misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Y este es un punto tremendamente importante. Es de tal profundidad que es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos está diciendo aquí Jacobo es que el cerebro es un intento de materializar o de reflejar o de mimetizar la estructura de esta lattice, de este fundamento básico de lo que es el espacio, de lo que es el campo cuántico, ¿no? Ese ha sido el proceso evolutivo. De alguna manera la lattice es como si hubiera querido plegarse sobre sí misma para verse a sí misma, para apreciarse de alguna manera a sí misma y reconocerse como tal. Y al igual que una ola, al igual que un espejo, gira sobre sí mismo para crear una imagen autorreflexiva en el que se ven infinitas imágenes, ¿no? ¿Por qué el cerebro es un reflejo de la lattice? ¿Por qué el cerebro es un intento de materializar la propia lattice, el propio espacio? Porque él lo vio en sus experimentos, en sus análisis del cerebro y de los estudios hechos, ¿no? De alguna manera el cerebro, el funcionamiento cerebral y el comportamiento neuronal es como un holograma también, ¿no? Es decir, la información es convergente. El cerebro surgió de la misma lattice como si ésta en su excelsa y absoluta unidad hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. Esto de la lattice plegándose a sí misma, para verse a sí misma, para crear una imagen de sí misma y poderse ver, de alguna manera reflejada, es que es la misma idea que tiene el filósofo Bernardo Kastrup, de quien ya hemos hablado en alguna ocasión. Las distorsiones de la lattice equivaldrían a los diferentes modos de vibración de una membrana. Una membrana bidimensional puede vibrar y puede adoptar formas tridimensionales y puede adoptar diversas estructuras. Y esto es realmente fantástico. Al igual que, podemos ver cómo estas partículas vibran en la superficie de una membrana
en función de la frecuencia. La estructura del cerebro en su conjunto es una macrodistorsión compleja de la latis y su actividad distorsiona la misma latis que le da origen. Si una partícula elemental es una microdistorsión de la latis, es decir, toda materia es una distorsión de la latis, por tanto cualquier objeto material no deja de ser una distorsión de la latis, incluido el propio cerebro, que es la mayor macrodistorsión conocida. Aquí lo que nos dice la teoría es que de alguna manera esta macrodistorsión compleja de la latis, que es lo que Jacobo Grinberg llama el campo neuronal, que no deja de ser también parte de la propia latis, lo que pasa que es una manera de hablar para entendernos, claro. Esta macrodistorsión, que es el campo neuronal, es capaz de distorsionar a la propia latis, y esto explicaría estos fenómenos increíbles, extraordinarios, de los chamanes, como Pachita, de la materialización de objetos y órganos. En cierta manera, el movimiento de un objeto en el espacio no deja de ser una materialización sucesiva de ese objeto en ese espacio. Mientras mayor sea la sinergia de un campo neuronal, más capaz será de interactuar en forma congruente con la latis en su estado fundamental y puro. Efectivamente, se produce una interacción. Lo que nos plantea Jacobo Grinberg es que la realidad se crea como consecuencia de la interacción de estos dos campos, el campo neuronal por un lado y el campo de la latis o la latis misma. La hipótesis fundamental de la teoría sinérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latis del espacio. Pero que en realidad no son dos cosas diferentes. En cierta manera, como hemos dicho, el campo neuronal es parte de la latis. En este intento de reflejarse a sí mismo para verse a sí mismo, el patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latis, además de ser tridimensional, posee características sinérgicas que no se encuentran ni en el campo neuronal aislado ni en la latis por sí misma. Esto es la realidad. Esto es lo que vemos realmente, como decíamos, ¿no? Lo que vemos, la realidad, la experiencia, se crea como consecuencia de la interacción de estos dos campos. Al igual que una imagen holográfica se crea como resultado de la interacción de dos haces de luz coherente. Y quizá Jacobo Grinberg tomó esta imagen de la holografía, de cómo se crean las imágenes holográficas, como modelo para entender cómo se crea o postular ese modelo de cómo se crea la realidad de alguna manera, ¿no? En este sentido, la realidad sería algo así como una especie de holograma. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sinergia de un campo neuronal. Si la estructura, si la propia latis sobrepasa nuestro nivel de decodificación, evidentemente pues el cerebro no lo decodifica, lo percibe como transparente o no lo percibe directamente. Solamente se decodifica aquello a lo que el cerebro llega. Si hay algo que sobrepasa ese nivel, pues evidentemente no se percibe o es percibido como transparente. La conciencia es un atributo propio de la latis y por lo tanto de todas sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal. Este es el punto clave, en mi opinión, de todo el libro. Punto clave de todo el libro, y no solamente de todo el libro, sino de toda la teoría sinérgica y de toda la visión de Jacobo Grinberg. ¿Por qué? Porque esta afirmación, esto es una asunción metafísica, una presunción metafísica que no se puede demostrar de forma científica. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así y ocurre con todas las teorías científicas, como ya hemos también comentado en este canal, y os lo dejo por aquí para que le echéis un ojo. Toda ciencia del tipo que sea, se basa en asunciones metafísicas que están antes del propio desarrollo de la teoría. Y son indemostrables, y es así, y punto. Yo, si alguien me puede demostrar que la conciencia es un atributo del espacio, encantado de la vida. Me apostaría a cualquier cosa que no es posible, de una forma científica y empírica, con los métodos de la propia ciencia. Y no pasa nada. Es lo normal.
La conciencia es un atributo del espacio. El espacio es consciencia. Y la consciencia está en el espacio. La latis, en su estado básico no distorsionado, es la conciencia pura. Evidentemente, si la conciencia es un atributo del espacio, la conciencia más pura será un atributo del espacio más coherente, en su estado básico. De la misma forma que cada punto de la latis contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Esto es de una profundidad brutal y creo que no es fácil de entender, así a primera vista. Hemos dicho que el espacio es un holograma, hemos dicho que la estructura de la latis es como un holograma. Y lo que vemos, la realidad que vemos, no dejaría de ser en este sentido como un holograma, cualquier objeto. ¿Por qué? Pues porque esta es la estructura del espacio y la estructura también de la consciencia. Porque hemos dicho que la consciencia es la latis misma, es el espacio mismo. Por tanto, todo es un holograma realmente. La propia experiencia como tal, lo que vivimos día a día, momento a momento, cada uno de nosotros, es como un holograma. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada experiencia humana, cada experiencia percibida, de alguna manera contiene la totalidad de las experiencias de todos los seres humanos y de todo el universo. Esto es absolutamente demoledor, esto es absolutamente brutal, y requiere, creo que, tiempo de meditación para poder asimilarlo, para poder entenderlo de alguna manera. Así que estos son los grandes descubrimientos y los grandes insights, vamos a decir, las grandes visiones en relación a la latis, al propio espacio-tiempo, al propio campo cuántico, llamémoslo como queramos. Y sinceramente esto no deja de asombrarme, Esa es la cosa, desatados, desatadas. Vamos a ver si lo podemos ir entendiendo un poquito más. Seguiremos con la teoría sintérgica, seguiremos con otros elementos de esta cosmovisión o de esta visión de Jacobo Greenberg. Así que, como siempre, ha sido un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Como siempre, hasta pronto. Disfruta de la vida. Chao, chao. No es lineal. Lo bueno es alta frecuencia y lo malo es baja. Por lo general sí se observa eso, pero lo bueno y lo malo, y aún las frecuencias altas o bajas, con oscilaciones mentales de conciencia-gravedad, también son puntos de vista que cambian con el sujeto que lo experimenta u observa. Es decir, que esos serían espirituales, no lo entiendo bien. Desde ciertos puntos de vista sí. Guau, ok. Entonces, volviendo a la reina. ¿Tilly se proyecta con cuerpo humano usando control mental y tecnología? Sí, mayormente mental, pero asistido por tecnología. Si la tocas como reina, ¿tendrá cuerpo biológico humano? ¿Sí? Solo desde ciertos puntos de vista, porque para lograr eso, yo insisto que lo humano físico en ella es solo una transformación que ha aprendido a lograr. Pero no es su cuerpo lo que cambia, sino una expresión desde el lado etérico, no una mutación morfológica corpórea. Pero lo que no entiendo es, ¿ha nacido con el que después se transformó en humano permanentemente o iba regresando por la noche, por ejemplo? Pregunto porque tenía una conversación con alguien que dice que es amigo del jefe de seguridad de la reina, y ese oficial de seguridad de la reina estaba con ella las 24 horas de la semana y nunca la ha visto cambiando a nada.
no se contradice con lo que acabo de decir. Además, hay muchos testimonios de que bajo ciertas circunstancias o cierta clase de estímulo o excitación, como la presencia de una presa. Insisto que la palabra excitación aquí es la adecuada en este caso con ellos, pero no desde el punto de vista o concepto puramente sexual, aunque lo incluye. En primer lugar, puede o no ser cierto lo que ese sujeto dice, pero si veo que pueda sostener indefinidamente el cuerpo humano desde cierto punto de vista de observación que se traduce desde cierto punto de vista de frecuencias de observación que son los que utilizan los seres humanos normales. ¿Presa? ¿Qué tipo de presa? Niños y niñas como yo. Ah, ok. ¿Y es solo su familia o ella sola? Su familia también, pero se diluye, como en que no todos tienen las mismas capacidades que ella. Decíamos si es toda la familia o solo la reina. La familia. Sobre el futuro. No veo cataclismos cósmicos, eso no, pero sí veo un acelerado deslizamiento hacia el caos, con más pérdidas de libertades a la población, cumpliendo agendas aisladas que suman un total, control global sobre todo lo que hace la gente. No veo buenas noticias. Y sí veo que quienes dicen esa clase de buenas noticias alegando salvadores o federaciones galácticas a punto de salvar el mundo, solo son agentes de desinformación y de más control sobre los sectores de la población que ven o que creen en esa clase de cosas. Muchos, la mayoría, siendo que lo hacen de corazón, de buena manera y con fines altruistas verdaderos, con la idea de no propagar más negatividad, creando con ello una burbuja reconfortable de negación, de escapismo de la realidad. No tengo buenas noticias al respecto de eso. La gente escuchará 1000 veces a quien diga lo que quieran escuchar, que a quienes les dicen verdades incómodas. Veo que la gente cae una y otra vez en las mentiras de los medios, y los que no, son arrastrados por la mayoría. Esa es una parte grande o importante del problema. El pensamiento de rebaño al ser explotado su instinto de supervivencia, que dicta que dependerá de la aceptación del grupo al cual pertenece. El cabal utiliza esto en contra de la gente. Algo más específico, no de momento. Es que no tiene que haber una cuarentena a lo que han pasado. Las restricciones caminan, son progresivas y acumulativas, friendo al sapo en la sartén poco a poco. Me refiero a pérdida de libertades, no como por ejemplo que ya no tengan vehículos propios, que la moneda no sea acumulativa, sino que lo que ganen tendrá una caducidad, o sea, tienes un mes para gastar tus ingresos en lo que te sea permitido, porque al mes lo que no hayas gastado caducará. Así la gente no podrá acumular bienes ni ahorrar nada. Pero técnicamente podrán salir a la calle, técnicamente son libres, pero obviamente no lo son. Y la gente poco a poco va aceptando esa clase de cosas que les convierten en esclavos de una distopía horrenda. Eso de la moneda no lo había escuchado antes. Me temo que eso es parte del plan del cabal. Hablabas de la cuarentena, que todo es más estricto, contacto, intervenciones, etc. Pero también se hablaba de la actividad no humana muy densa y que los Hashmalin están en operaciones. Pero ¿cómo esto se vincula con lo de la cuarentena? Pregunto exactamente, ¿cómo que están tan activos ahora si hay cuarentena? Me refiero a la cuarentena alrededor de la Tierra, por la Federación contra razas extraterrestres. Hablabas de eso al inicio. Ah, esa cuarentena. Es que si es más estricta. Quieren aislar todo para que no se contaminen otras razas ni se filtre todo hacia afuera. Pero con la misma cuarentena se causa que las mismas razas entren en pánico, provocando más intervención, no menos. Por lo menos en algunas cuestiones, si bien no en otras, como con las telecomunicaciones, cada vez más y más reducidas y controladas. Eso si tienes suerte de ser pagado, porque también se habla del sistema de créditos, que cada ciudadano recibirá del gobierno, etc. Sí, también. Aún están considerando qué y cómo y qué combinaciones económicas quieren y pueden meter en qué lugares en la Tierra. Oh, ¿qué tipo de cuarentena es? Según qué total, nada entra, nada sale.
En la práctica eso no se logra, pero oficialmente así es. Pero ¿cómo que ayudan más Hashmalin en operaciones? Si la cuarentena de la Federación prohíbe intervenciones. Esa es la pregunta. Los Hashmalin solo ayudan en formas muy limitadas, como alterando el curso de la vida de una sola persona. Y se hacen pasar por agentes de diversas clases, como Speak Ops, como rescatistas, o como lo que haga falta. Entonces siempre se verán como humanos, pero con misiones que alteran más que nada el curso de la vida de personas de interés para su grupo en particular. Entonces, si son misiones donde se ven como humanos, ¿eso se permite, sí? ¿O también entra dentro de la cuarentena en teoría? La verdad, ni así se permite oficialmente. Depende de la misión. Si no es necesario pasar por humanos, no pasarán así. Entran, hacen y salen como son. ¿Y quién decide qué misiones tienen que hacer? ¿La reina? Mayormente sí en este caso. Entonces lo que hacen es legal. Se podría decir que lo es, sí. Cada grupo o raza decide qué o por qué. Ok. ¿Y qué es legal? Hoy en día nada, ni respirar. ¿Por qué asume la gente que los gobiernos tienen sus mejores intereses en mente, ¿Desde cuándo los gobiernos cuidan a los ciudadanos? Si digo que es culpa de la gente como un todo, por no ver lo que es bastante obvio, los gobiernos solo seguirán sus intereses y las directivas de los gobiernos que los gobiernan a ellos, el cabal, ¿sí? Por eso las elecciones, encuestas y todo eso es manipulado para guiar la percepción de las masas. Por eso, nada que sea oficial es verdad, solo es lo que quieren que la gente piense. Sobre los medios de comunicación y otros temas relacionados. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Lo que diré a continuación puede ser bien conocido por la mayoría de ustedes. Sin embargo, siento la necesidad de expresarlo hoy, porque, aunque muchos de ustedes lo saben, todos necesitan un recordatorio, ya que esta información es muy importante, hasta el punto que es incluso crítica. Esto también se aplica a mí, ya que he estado viendo noticias y medios de comunicación de manera voluntaria o involuntaria, cuando no se me permite o se supone que deba hacerlo. Como todos ustedes saben, se me debe mantener aislada de ese tipo de información, tanto como sea posible. Sin embargo, todavía miro informes de situación en los medios y las noticias para saber qué está pasando allí, para poder informar de nuestras diferentes perspectivas desde aquí. Y esto es lo que me lleva a lo que debo decir, porque lo que aparece en los medios de comunicación no es la situación real y no es lo que realmente está sucediendo allí, en ningún lugar de la Tierra. A todos nos llevan a pensar que lo que sale en la noticia es real, o al menos relevante, ya sea que se llame así, o cualquier otra que pueda estar transmitiendo lo que se supone que está pasando, da igual, es solo un conjunto de mentiras de lavado de cerebro estratégicamente colocadas. Todo esto puede venir ya sea intencionalmente, por las instituciones oficiales controladas por el cabal, o por toda la gente, que solo repite lo que es socialmente aceptable como idiotas inútiles, sin cuestionar la veracidad de lo que dicen, ya que en sus cabezas, la información proviene de figuras de autoridad, que deberían saber más que ellos, que no están ni remotamente interesados en pensar por sí mismos. Luego tenemos otro problema, que es que los humanos, y los lidianos en general, tienen una fuerte tendencia a seguir lo que les dicta su manada, porque son animales sociales, y pensar por sí mismos se considera peligroso, porque puede causar que se aíslen del resto de la manada, poniendo en riesgo su mera supervivencia.
debido a esto, la mayoría de los humanos simplemente están demasiado metidos en su propia supervivencia como para molestarse en perder tiempo y energía cuestionando cosas que no tienen que ver con sus necesidades y problemas inmediatos. Siempre tenderán a pensar como en el siguiente ejemplo, cito: ¿por qué debería molestarme en investigar temas espirituales, extraterrestres, criptozoología y filosofía, si ninguno de ellos pagará las cuentas? Fin de la cita. Todas esas personas simplemente no ven la necesidad o la razón de cuestionar la realidad, y esto me lleva a mencionar algo más. Por eso es tan difícil para todos ustedes, personas altamente conscientes y con conocimiento, comunicarse, mucho menos convencer a sus compañeros sobre todas las cosas consideradas teorías de conspiración, para que puedan ver que son simplemente hechos. No te escucharán, porque no solo no están interesados en escucharte, sino que todas son teorías locas, como dicen, y carecen del contexto necesario para siquiera empezar a saber de qué diablos estás hablando. Pero no quieren escuchar tus verdades por otra razón más simple, porque estás poniendo en peligro su status quo y, por lo tanto, su mera supervivencia, como dije anteriormente. Como dicen, no quieren escuchar tus verdades porque eso les hace enfrentar las mentiras que viven. Y, de todos modos, simplemente no tienen los recursos mentales ni el tiempo para hacerlo. Entonces, como dije antes, todo lo que ustedes y nosotros podemos hacer es ofrecer la información a quien tenga suficiente conciencia para ver alguna utilidad en ella. Ahora noten que no incluí lo paranormal en la lista anterior, de las cosas que consideran información inútil, fútil y dudosa. Esto se debe a que los temas paranormales sí les interesan, ya que desencadenan respuestas de supervivencia que están directamente conectadas con su ego y su posible supervivencia después de la muerte. Los sujetos paranormales también incluyen posibles amenazas a su integridad, amenazas que provienen de cosas que no comprenden, por lo que temen profundamente esas cosas, y sienten la profunda necesidad de saber más sobre esos temas, aunque sea solo a nivel anecdótico, y por un corto tiempo en algunos casos, solo mientras su chip científico, materialista y programado matricialmente, no entre en acción. Sin embargo, incluso cuando su chip científico está activado, todavía temen lo paranormal, esto en una profunda contradicción entre su mente programada matricial y sus respuestas básicas de supervivencia, muchas de las cuales en este caso provienen del alma misma de la persona. Incluso, en el fondo, el individuo más materialista reaccionará con miedo ante cualquier evento paranormal. Por supuesto, cualquiera podría argumentar que se sorprendió ante la posibilidad de que tal evento no fuera de naturaleza paranormal, por lo tanto, una amenaza real y tangible a su integridad. Incluso podríamos ver esto como una especie de prueba de que en el fondo cada persona con alma sabe que el materialismo es mentira y que lo astral existe. Volviendo a los medios y las noticias, todo su contenido está diseñado para mantener a la población atemorizada y en modo de supervivencia, siempre buscando una nueva o vieja amenaza que esté regresando. El verdadero propósito de los medios es controlar mentalmente e imponer sistemas de creencias a la población, con fines de control poblacional. Esto lo diseñan cuidadosamente agencias de inteligencia de todo el mundo, las cuales trabajan juntas, y cuando están en aparente oposición, como entre el bloque de naciones del este y el oeste, su antagonismo es solo aparente y solo teatro para el pueblo, ya que están siendo controlados desde atrás y desde debajo de la mesa por los mismos amos. Esto no significa que los miembros de algunos niveles inferiores de todas esas agencias y comunidades de inteligencia no peleen entre sí, e incluso mueran en el proceso, ya que cada una de esas agencias está altamente compartimentada, por lo tanto, los de abajo son los operativos que perpetúan y ejecutar el teatro mortal que el pueblo ve, y termina creyendo. Porque todos esos agentes realmente dan su vida, por su causa, pero claro, también son parte del pueblo, aquellos que deben vivir las mentiras de la Matrix, como una experiencia de vida. Entonces, sabiendo todo esto,
ver las noticias no es buena idea. En realidad tampoco lo es mirar ningún medio, pues es todo un sistema para programar la mente. Tu mente. Y ese contenido no refleja el mundo real por todas las razones que mencioné anteriormente y en otros videos, y como mínimo, solo te imponen información hiriente y de baja vibración, para que te concentres solo en las cosas malas y creer que esas cosas son las únicas que ocurren. La gente ve las noticias precisamente por la negatividad que contienen, ya que desencadena respuestas de supervivencia, porque terminan creyendo que es mejor estar conscientes de lo que está pasando, para poder pensar en algo que pueda evitar que les pasen a ellos las cosas tan malas de las noticias. Pero en el mundo moderno, no es necesario saber que alguien murió en un robo a mano armada en Los Ángeles, cuando se vive en Bangladesh. E incluso si viven en Los Ángeles, como muchos de ustedes que me están mirando ahora, si esa noticia no les concierne directamente, entonces es inútil y perjudicial para su salud física y mental. Quizás te resulte útil saber a dónde no ir, mientras continúa el lío, estoy de acuerdo, pero si necesitas saber algo, créeme, lo sabrás. Y esto se aplica a todas las noticias e información en general, porque si te concierne, lo sabrás, y en el momento adecuado, te guste o no, ya que es casi imposible aislarte realmente de la Matrix y sus medios, y de toda la gente que lo esté escuchando y que te rodea a diario, te lo dirán. Lo único que se me ocurre donde ver las noticias puede ser una buena idea, es escuchar los informes de tráfico, así podrás saber qué calles y autopistas están congestionadas por los atascos. Y así podrás pensar en una ruta alternativa a tu destino, o simplemente optar por quedarte en tu casa. Este ejemplo o cualquier otro que pueda ir en esa línea. Todo depende de tu situación. La clave aquí, como siempre, es el discernimiento, así que sé prudente con lo que miras, porque recuerda que tú eres el promedio del contenido que consumes y de las personas con las que más interactúas. Los medios y las noticias son una mezcla de mentiras trascendentales, manipulación, control mental y algunas verdades. Esas verdades pueden estar ahí porque no son importantes, por lo tanto, los poderes que existen, el cabal, las usa para que la gente piense que todo lo demás también es verdad. O en otros casos, la verdad puede filtrarse sin querer, por accidente o por alguien que lo desea, para exponer lo que realmente está sucediendo, algún denunciante, por ejemplo, que es rápidamente desacreditado y desprestigiado por los sistemas de monopolio de la verdad vigentes. Entonces, el discernimiento es clave aquí, como siempre, por lo que deben tomar sus propias decisiones sobre qué mirar y qué no, y también deben ser responsables de las decisiones que toman, que se basan en esa información. Pero lo más importante a tener en cuenta aquí es que el contenido que consumes crea y da forma a tus patrones de pensamiento, que a su vez crean y manifiestan tu realidad, tu vida y el mundo en el que vives. Las noticias y los medios de comunicación están diseñados para mantenerlos en bajas vibraciones, donde solo puedan manifestar lo que les conviene a ellos. Entonces, debes proteger tu vibración y tu energía para poder manifestar una vida hermosa para ti. Lo que observas y lo que piensas posteriormente es la base de tus pensamientos y de la vibración que crea tu mundo. Sé responsable con tu mente, sal y crea un mundo hermoso para ti, un mundo tan hermoso que tu creación beneficiará y ayudará a todos los que te rodean, quienes a su vez devolverán sus hermosas creaciones a ti también. Cuídense. Los amo a todos. Gracias por ver mi video, y por darle like, compartirlo y suscribirse. Se lo agradezco mucho, mucho más de lo que piensan. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.